Los personajes del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena. A través de Popular TV, la televisión del pueblo. Saludo especial a quienes nos sintonizan y nos siguen a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram y Twitter, a través de Popular TV SE y en Facebook a través de Popular TV. Bienvenidos a nuestro programa de entrevistas, Tendencia Digital, nuestro espacio en el que nuestros invitados son expuestos al cuestionamiento crítico y objetivo para presentarles a ustedes el mejor análisis de la noticia junto a los personajes que fueron tendencia. Nuestra jornada de entrevistas en este miércoles 14 de junio iniciará con Tatiana Ordeñana, ex jueza de la Corte Constitucional y ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ella abordaremos el tema del procedimiento viable para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También junto al consejero vicepresidente David Rosero, del Consejo de Participación Ciudadana, analizaremos la situación de la Defensoría del Pueblo una vez que se presentó la resolución 032 con la que se concluye la salida, más bien dicho, se concluye que la doctora Zaida Rovira estaría ilegítimamente en el cargo. También nos acompañará en esta mañana el ex asambleísta Fernando Callejas, con quien analizaremos el tema de la designación de autoridades en el caso de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente, el doctor Daniel Frías, exdirector del Consejo de Judicatura de Los Ríos, de la provincia de Los Ríos, con él analizaremos y efectuaremos una evaluación en cuanto al sistema judicial en el Ecuador. Gracias por acompañarnos. Recuerden que este y todos los personajes que son entrevistados es porque protagonizan la noticia y fueron tendencia. Aquí en Tendencia Digital ya tenemos a nuestra primera invitada. Se trata de la doctora Tatiana Ordeñana, como habíamos mencionado, ex jueza de la Corte Constitucional y ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien desde su visión y experiencia analizará la viabilidad y el procedimiento judicial para llevar a cabo una consulta popular. Doctora, bienvenido a nuestro programa Tendencia Digital. Buenos días a todos los radioescuchas y gracias, María Mercedes, por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir ciertas nociones, tanto de derecho, tanto de la Constitución, en ese sentido. Doctora, muy amable, gracias. El día de ayer el asambleísta Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales hizo público, luego de una reunión mantenida con el presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, el anuncio sobre la consulta popular para, entre otras cosas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, efectuar una reducción del número de asambleístas y efectuar la construcción de un parlamento bicameral. Doctora, ¿cuál sería el procedimiento para que el presidente pueda cumplir con que también fue su propuesta de campaña? A ver, para hacer una reforma a la Constitución, se debe de considerar básicamente a la propia Constitución. En los artículos del 441 en adelante, te dice cuál es la metodología para hacer esta reforma. Recordemos algo, para cambiar la Constitución se debe de hacer a través de enmienda, a través de reforma parcial o a través de una asamblea constituyente. Entonces, hay que ver el procedimiento, cómo va a seguir. El presidente lo puede solicitar porque puede solicitar el presidente, la asamblea o la ciudadanía. Entonces, en este caso, el presidente solicitaría esta reforma a la Constitución. Esta reforma a la Constitución tiene que pasar por varias fases. Han anunciado que se van a hacer estas fases que se tendrían que realizar. Sería esta petición ante la Corte Constitucional. Y sería la Corte Constitucional quien les daría la vía, le diría, este es el camino que tienen que seguir para esta reforma a la Constitución.
Ahora, doctora, hablábamos del tema de modificar la Constitución a través de la propia Constitución. En el capítulo 3, me parece que usted nos mencionaba, en el capítulo 3 usted nos mencionaba en el artículo 441, se establece que existen 3 recursos. ¿Por qué, cuál de estos 3 recursos sería más viable? ¿Por qué la reforma parcial y las enmiendas de artículos no serían viables para poder efectuar la reforma a la Constitución y con ello poder eliminar al Consejo de Participación Ciudadana? Si usted se da cuenta, el Consejo de Participación Ciudadana ha sufrido varios cambios. Primeramente, en la Constitución del 2008, teníamos que el Consejo se elegía por un concurso de méritos y oposición. Luego, después de la reforma que hubo en el Trujillato, tuvimos que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos por la Asamblea Nacional a través de las ternas y que conformaron un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y ahora tenemos a un consejo que ha sido elegido por votación popular. En todos los casos se ha querido modificar al consejo, pero ahorita estamos viendo un tema de darlo por concluido, de darlo procesado, por quitarlo dentro de la estructura del Estado. Entonces ahí estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la modificación de la estructura del Consejo y otra que es lo que ha venido ocurriendo durante este tiempo. Imagínense que en la anterior consulta lo que se hizo fue cambiar la forma de elección de cómo se iban a estar concebidos los 7 miembros del Consejo. Pero ahora el anuncio ha sido la eliminación. Entonces, cuando ya estamos hablando de una eliminación de un órgano que tiene 3 competencias, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la participación ciudadana, tiene la lucha contra la corrupción y tiene la designación de autoridades. Por lo tanto, esas 3 características que tiene el Consejo tiene que revisarse que para hacer una enmienda constitucional, para realizar una reforma a la Constitución, no se puede alterar la estructura fundamental. ¿No? Por eso es que los otros cambios que se han hecho sitúan a que se cambie la forma de elección de cómo se conforma el Consejo. Pero si ya hablamos de la eliminación, estaríamos hablando justamente del artículo 444. Porque estaríamos hablando ahí sí de una asamblea constituyente que es de la única forma que se podría cambiar o eliminar a un organismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todos los derechos de participación que regula el Consejo, que garantiza el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Estarían vulnerados. ¿No? ¿Y quién va a llevar esa carga de la realización de todos esos derechos? La lucha contra la corrupción, que es otro mandato que tiene el Consejo por estructura de la propia Constitución. Además, acordémonos que esta Constitución hace que haya 5 funciones del Estado, ¿no? Que son de las tradicionales, de las 3 primeras, ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos la función de transparencia y la función electoral. Por lo tanto, si hay un cambio dentro de estas funciones, ¿no? Y de los miembros que conforman estas funciones, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, tendría que ser a través de una de las vías que fije la Corte Constitucional. De hecho, ya la Corte ha sido pronunciando. En este caso, luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, podría efectuar el pedido a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional debe ver cuál es el procedimiento más adecuado. En este caso, cuáles serían las atribuciones de la Corte Constitucional para que justamente dar luz verde al pedido o al posible pedido que efectúe el presidente Guillermo Lasso. Del anuncio de ayer se da que el presidente de la República va a efectuar el pedido a la Corte Constitucional, que es a quien debe solicitarlo, porque es la Corte es la que regula a toda la constitucionalidad del país y por ende a las funciones del Estado. Y es la Corte Constitucional la que definirá el camino, la vía por la cual se reforma la Constitución. Recordemos así claramente que la Corte puede decir que sea una enmienda, una reforma parcial o una asamblea constituyente, por el camino que ella vea que esta reforma se puede realizar. Ahora,
por la característica, dependiendo de la pregunta que se haga y del contenido que tenga, es posible que tenga que hacerse por una asamblea constituyente, porque estamos hablando de una reforma también al Estado, a la estructura del Estado. Esto hay que considerarlo y además también implica una restricción a los derechos constitucionales, como el derecho de participación. Entonces hay que estar claros que la vía, y esto tomaría un tiempo, porque por cualquier vía que se vaya el dictamen de la Corte, no es que inmediatamente se cambia la Constitución. Esto demanda un tiempo, demanda paz. Sea si la Corte considera que se va por enmienda a través de un referendo, sea que si la Corte considera que se va por una reforma parcial, o más aún, si la Corte consideraría que se va a esta reforma a la Constitución por una asamblea constituyente, esto implica también una consulta al pueblo, implica también un proceso que no demoraría más allá de mínimo de 3 a 6 meses, porque el proceso hasta llegar a la consulta es un proceso que también demandará que otros actores, como el Consejo Nacional Electoral, estén preparados para realizar esta consulta. Ahora, doctora, ¿no es un anuncio muy ligero el que se hizo el día de ayer con respecto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque de acuerdo al análisis que usted efectúa, es un procedimiento largo y llevaría algún tiempo. Claro que no es un proceso ligero y además es un cambio. Además, consideremos una cosa, que es la Constitución, es un pacto político, jurídico, social, económico. Cuando hay una reforma de esta magnitud, estamos hablando de que, además, no solamente es la pregunta de la eliminación del Consejo, estaríamos hablando que hay diversos tipos de preguntas que se pueden hacer. Entonces, estamos hablando que se va a cambiar este pacto, ¿ya?, que fue votado por los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, hay que tomarse el tiempo necesario, las resoluciones necesarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en las preguntas tiene que haber unos contenidos. Y no solamente la justificación de eliminar o no a un solo, sola institución. Podemos ver que también se podría dar el cambio de otra estructura, ¿no? Por ejemplo, si usted se da cuenta, el anterior Consejo Transitorio dejó colocado también un candado, y a la Contraloría General del Estado también hablamos de un Tribunal de Cuentas. Entonces, creo que el tema de anunciar de que se va a eliminar al Consejo de Participación Ciudadana no es solamente una institución. Cuando hablamos del cambio constitucional, hablamos de realmente un cambio que puede cambiar también otros aspectos, porque una consulta no creo que se deba dar solamente para un punto o 2 o 3. Ya estamos hablando de una reforma de mayor peso. Así que me imagino que el presidente Lasso y también el representante de la Asamblea han considerado esta situación. Más allá... Doctora, justamente en este sentido, ¿es conveniente que en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, hablamos de una crisis económica, hablamos de una crisis sanitaria, es conveniente y es prioritario que el Ecuador pliegue a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros aspectos que se mencionaron el día de ayer? Creo que los recursos del Estado deben estar siempre encaminados para la situación de salud en este instante, que es la más grave. Hemos visto que hubo ya un paro campesino, que también hablamos del sector agrario. Hay muchas situaciones que en este momento está viviendo el país, como para sacar fondos del arca del Estado para dedicarlos a una consulta popular. Esa es una decisión que creo que debe ser bien meditada, y también porque estaríamos hablando de ciertas restricciones de derechos, y además como hay una posición. Una cosa es el Consejo, pero del Consejo, y si se abre esta posibilidad, porque abrir una reforma a la Constitución quiere decir que también no solamente el Consejo podría cambiar, o puede ser sustituido, o puede ser eliminado. También estaríamos hablando de otras formas y de otras estructuras.
Recordemos que la Constitución anterior hablaba solamente de 3 funciones del Estado. En este momento estamos hablando que tenemos 5 funciones del Estado. Recordemos que también se podrían cambiar el rol de varias instituciones. Por eso es que el trabajo que va a tener la Corte Constitucional al momento que le llegue la consulta tiene que ser un trabajo minucioso, tiene que ser un trabajo en el cual ellos revisen que efectivamente esta reforma a la Constitución que va a ser solicitada sea realmente un cambio que el país necesite en este momento. Ahora, doctora, estas reformas a la Constitución, porque hemos visto que durante los últimos periodos presidenciales ha habido una constante modificación, reforma a la Constitución del Ecuador, ¿se cambia o se altera de alguna manera la institucionalidad del país? Efectivamente, la Constitución cada vez que es reformada, cada vez que se cambia este pacto político, económico, social, jurídico, que se varía, cambia las reglas del juego. Eso no da mucha seguridad jurídica. Y también recordemos que en toda Latinoamérica están pasando también ciertos cambios y que el Ecuador anuncie que va a reformar su constitución nuevamente. No sé, dentro de la región tenemos a Chile, que está también ya en una asamblea constituyente. Tenemos varios cambios que se pudieran dar y no sé si sea al inicio de un gobierno lo más prudente anunciar un cambio constitucional. Doctora, también quería consultarle justamente en este panorama de que se podría eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el hecho de que se dé la eliminación del Consejo de Participación, las funciones que tiene implícitas del Consejo de Participación, ¿a quién pasarían? ¿Quién asumiría estas funciones? El Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 vértices fundamentales. Primero, la participación ciudadana, como lo dice. Esta participación ciudadana que tiene un control. No es solamente el tema de hacer veedurías, observatorios, el tema de silla vacía, el tema de acompañar también en la designación de los concursos, en la parte de poder hacer seguimiento a cada una de las personas que participen. Esta función tendrían que crear una secretaría de participación o pasarle estas funciones a algún ministerio. La otra función que tiene el Consejo, que es ardua, que antes la ejercía la Comisión del Control Cívico contra la Corrupción, luego pasó a una Secretaría de Corrupción y luego al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la lucha, es justamente el acompañar sobre los temas y casos de corrupción que puedan darse en el país. El Consejo tiene que hacer los informes, por ley le corresponde hacer estos seguimientos y estos informes. Y en el caso de acontecer de que haya indicios de corrupción, realizar también el acompañamiento jurídico para que se realice este trámite. Esa función no está delegada a ninguna otra función del Estado en este momento, solamente al Consejo. Y la tercera función que tiene, el tercer vértice, es la designación de autoridades. ¿Qué queremos decir con la designación de autoridades? Estas designaciones de autoridades se las hace por varias vías. Si el Consejo no estuviera, se puede acoger. Anteriormente designaba la Asamblea, pero también hay autoridades que, si ustedes se dan cuenta, no las designa la Asamblea, las designa el Ejecutivo, por ejemplo, a través de las ternas. Tenemos que el Ejecutivo plantea ternas en todo lo que tiene que ver con las superintendencias, tiene que ver con el Procurador General del Estado. Entonces, tampoco es un tema que se puede decir pasan estas atribuciones directamente a uno u otro, a otra institución. Porque, y además, algo que cuidó mucho el Consejo, creo que es la participación en veedurías ciudadanas y también en la impugnación ciudadana. Yo creo que esto también es interesante, porque antes las autoridades se elegían meramente de ternas y a nivel de votos. Cuando hablamos de la impugnación ciudadana, es este derecho que tiene la ciudadanía a dar a conocer si alguna de las personas que está participando tiene algún impedimento o carece de la probidad notoria, en ese sentido. Doctora, ahora en este aspecto específico de la función de designar autoridades que podría asumir la Asamblea Nacional, políticamente sabiendo cómo se encuentra estructurado en este momento la Asamblea Nacional,
¿Es conveniente para el gobierno actual, sabiendo que de pronto sus adversarios políticos podrían por mayoría designar a las autoridades en este caso? ¿No complicaría de cierta manera la gobernabilidad para el presidente Guillermo Lasso? La gobernabilidad del Estado la tienen las diversas instituciones, efectivamente. Hay los pesos y los contrapesos que se puedan dar. Anteriormente veíamos que tal vez un partido político designaba por ejemplo, un fiscal, el otro partido político podía designar un contralor, otra fracción política podía designar a un defensor público o un defensor del pueblo o a los miembros del Consejo de la Judicatura. Esto fue lo que fue la discusión más grande que también se tuvo en la Asamblea Constituyente para realizar la nueva Constitución. Y era sacar esta parte política, esta carga política de tener funcionarios que dependan o que hayan sido nominados tal vez en algún momento por algún partido político y poner un concurso de oposición y méritos para las elecciones o a través, como dije, también de ternas que pudieran ser dadas, en este caso por el Ejecutivo, como dice la norma. En todo caso, eso podría volverse a dar si el Consejo es eliminado y obviamente estas potestades refieren nuevamente a la Asamblea, ¿no? Entonces, también eso creo que es un tema a medir dentro del panorama político que en este momento se está dando. Por eso es que tal vez hablar de una reforma a la Constitución al iniciar una gestión tiene que ser realmente muy bien meditada, pensada, tanto por la parte jurídica, en tiempos, en ver los pesos y contrapesos políticos que pueden darse en este momento. Efectivamente, doctora, se trata de una decisión que se la debe asumir con la mayor responsabilidad del caso. Doctora, queremos agradecer su presencia en nuestro espacio Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos a efectuar este análisis importante con respecto a la eliminación o la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. Le agradecemos mucho, doctora, que tenga un buen día. Igualmente a ustedes, y realmente tenemos que pensar y meditar cuál es la mejor vía constitucional. Esto no es un tema meramente ni político, sino es un tema jurídico y está en las manos de la Corte decidir en el momento en que sea puesta la consulta y ver el mejor camino para realizar la misma. Gracias, doctora. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Tatiana Ordeña, ex jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena. Tendencia Digital. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida al doctor David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, buenos días, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Muy buenos días, María Mercedes, un gusto saludarle. De igual forma a Paul, gracias a Popular TV por permitirnos conversar estos minutos. Doctor, específicamente lo hemos convocado a este espacio de entrevistas para evaluar específicamente el tema legal, el tema jurídico sobre la designación del defensor del pueblo. ¿Cuál es su análisis que hace frente a la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana llevada a cabo el día de ayer, se presentó la resolución 032, con la cual se concluyó, de acuerdo al doctor Freddy Viejo, se concluyó que la doctora Zaida Rovira estaría ilegalmente como defensora subrogante? Bueno, este informe jurídico está en conocimiento de las consejeras y consejeros desde el 6 de julio de este año. Y obviamente cada una de los despachos de los consejeros ha realizado los análisis respectivos, se continúa analizando este documento y en la sesión que se dio esta semana, en efecto,
se dio lectura y se conoció en el Pleno del Consejo de Participación. En ese contexto, obviamente, todavía no existe una resolución y nosotros, evidentemente, continuaremos analizando. Es necesario aclarar que el coordinador jurídico también presentó su renuncia y en ese sentido, obviamente, nosotros este documento o este informe lo seguiremos analizando, ¿no? Doctor, pero seguramente ayer en la sesión que tuvieron, me parece que fue una sesión extraordinaria, ¿por qué no se acepta el informe jurídico? ¿Por qué no se acepta esta resolución? ¿Cuál es el inconveniente sí, que se genera para poder aceptar, para poder resolver, ¿no? Para la designación de titular de la Contralora, perdón, de la Defensora del Pueblo subrogante? bueno, básicamente porque de acuerdo al procedimiento parlamentario, usted debe resolver lo que está estipulado en el orden del día. En el orden del día de la sesión a la que usted hace mención, únicamente estaba el conocimiento de este informe jurídico. No existía la palabra resolución. En ese sentido, nosotros cumplimos con el orden del día que fue aprobado unánimemente por todos los consejeros y consejeras. En el orden del día se establecía el conocimiento, que significa la lectura de este informe, y obviamente nosotros en cada uno de los despachos realizaremos los análisis pertinentes. Este informe no es vinculante, evidentemente se pueden realizar cambios, y en ese contexto nosotros, cada uno de los consejeros tendrá su criterio respecto a este tema. Ahora, doctor, ¿por qué en el caso de otras instancias en situaciones similares, y hablo específicamente en el caso de la Contraloría, se ha designado de manera más llevadera, se puede decir, la Contralora al Contralor subrogante, o se llevó de manera más llevadera el tema de designar a una Contralora por parte del Contralor Pablo Celi? ¿Por qué en el caso de la Defensoría del Pueblo, siendo casi el mismo ejemplo, no se puede aceptar este informe en el que se concluye que la defensora o subrogante sería en este caso la doctora Tania Castillo? Sí, bueno, nosotros como Consejo de Participación no tuvimos nada que ver en el tema de Valentina Zárate y luego del señor Riofrío. Es necesario aclarar ese asunto. Nosotros lo que sí solicitamos fue la renuncia del contralor envuelto en estos problemas jurídicos. De hecho, en esta sesión a la que usted hace mención, nosotros conocimos y aceptamos la renuncia de este funcionario y notificamos inmediatamente a la Asamblea Nacional. Entonces, no ha existido ni un informe jurídico ni nada por el estilo en el caso concreto de la Contraloría General del Estado en el tema de la subrogación denominada así, tanto de la señora Zárate como del señor Riofrío. Nosotros más bien en la función de transparencia se ha aprobado por unanimidad elevar una consulta a la Corte Constitucional precisamente para que haga una interpretación de la norma jurídica suprema en torno al artículo 157 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Más bien lo que se hizo por parte de un consejero en días anteriores fue solicitar la renuncia del defensor del pueblo. Nosotros no dimos paso a eso. Lo que señalamos en primer lugar es que es necesario contar con un informe jurídico para luego en un momento dado poder analizar y poder pronunciarnos al respecto. Entonces, esas son las situaciones que han sucedido y nosotros, en el caso de la Contraloría, no, eso se ha resuelto internamente. Nosotros no hemos tenido ni informes jurídicos ni resoluciones que avalicen o no esa situación. No se ha conocido este tema. En el caso de la Defensoría del Pueblo, este informe que efectúa el coordinador o el ex coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, Freddy Viejo, ¿por qué no es aceptado
por el Consejo de Participación. ¿Cuál es la situación? De pronto hay una situación política. El doctor mencionaba el día de ayer en una entrevista que efectuamos el día de ayer con él, justamente nos mencionaba que podría tratarse de pronto de un tema político. ¿Cómo lo ve usted a estas declaraciones que lo efectuó el ex coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, cada uno de los consejeros tiene su análisis jurídico, en su momento tomará su decisión. Lo que yo puedo señalar es que, en efecto, nosotros actuamos de acuerdo a lo que se aprobó en el orden del día. Es decir, en el orden del día estaba únicamente el conocimiento, es decir, la lectura del informe, y procedimos a hacer ese asunto. En ese sentido, bueno, nosotros esperaremos que también los demás generen sus criterios y en un momento dado, en torno a mejorar este documento, se podrá tener alguna decisión. En todo caso, en estricto sentido, recuerde usted que quien colocó a la defensora subrogante en ese puesto fue el propio titular de esa institución. Y en ese sentido, el Consejo de Participación no tiene absolutamente nada que ver en ese proceso, ¿no? Si luego se realiza otra acción, evidentemente eso tiene que ver con la autonomía de cada una de las instituciones del Estado. Hay una pequeña diferencia en el caso de la Contraloría General del Estado. Ahí se establece que, bueno, en primer lugar, no hubo un concurso para Contralor, no hubo un reglamento, a diferencia de lo que sucedió con el doctor Carrión, que sí se dio un concurso, que sí se dio un proceso de evaluación a la autoridad anterior. Entonces, además existe otra diferencia también importante. En la ley de la Contraloría no se permite al Consejo de Participación, en caso de destitución de la autoridad, encargar a una persona, pero en la ley de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 14 y 15, por destitución por Asamblea Nacional mediante juicio político, siguiendo el debido proceso, sí le da la facultad al Consejo de Participación también poder encargar esa institución a una tercera persona. Entonces son pequeñas diferencias para entender esta situación, que son problemas de alguna forma heredados. Nosotros no los hemos causado, más bien lo que hemos tratado es de solucionar en el marco de solicitar, por ejemplo, a la Asamblea Nacional una ley interpretativa a la ley de la Contraloría que nos permita encargar a una persona mientras paralelamente se realiza el concurso de méritos y oposición, por ejemplo. Doctor, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ya para concluir esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro segundo invitado de esta jornada de entrevistas. Se trata del vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor David Rosero. Con el doctor David Rosero estamos efectuando un análisis en torno a la Defensoría del Pueblo. Doctor, en estas instancias, entonces, ¿cuál sería la situación legal? ¿Qué le espera a la Defensoría del Pueblo? Bueno, en efecto, todo este análisis está sujeto a lo que la justicia señale, a lo que la Asamblea Nacional también pueda disponer y a una serie de factores, ¿no es cierto?, que nosotros no podríamos adelantar un criterio en torno a las situaciones que se van desenvolviendo. Yo espero que la justicia actúe en derecho, de acuerdo al debido proceso en este caso. Obviamente las miradas de los sectores de derechos humanos tienen que estar presentes en este tema, y evidentemente también al interior de la Asamblea Nacional, todas las autoridades del Estado estamos sujetos al control y fiscalización por parte del legislativo, y en ese sentido incluso el día de hoy yo estaré visitando la Asamblea Nacional para informar sobre algunas situaciones en torno al avance de los concursos del Consejo de Participación, entre otros temas. Y también expresaremos nuestra solidaridad, como lo hago públicamente, con los maestros a nivel nacional que se han declarado en huelga de hambre. Me parece que es importante exhortar a los miembros de la Corte Constitucional para que ratifiquen la vigencia de la Ley de Educación
y rechacen las demandas de inconstitucionalidad, ya que estas reformas permiten beneficiar a la educación en cuanto a volver al bachillerato por especialidades para los jóvenes y también dignificar la tarea del magisterio a nivel nacional. Considero también que el presidente de la República tiene que empezar a cumplir sus propuestas en el ámbito social, no solo la vacunación, sino la educación, la salud, los créditos a los sectores agropecuario y una serie de situaciones importantes que desde el Consejo nosotros también estaremos vigilantes. Doctor, en este caso, ¿quién sería en este momento la defensora del pueblo subrogante? Bueno, es una buena pregunta. Nos parece que a nosotros que esto debe dilucidarse en función de cómo se avance los procesos en la justicia. Nosotros también al interior del Consejo en su momento tomaremos una decisión y entiendo también la Asamblea posteriormente. El principio de presunción de inocencia, mientras no exista una sentencia ejecutoriada por parte de la justicia, evidentemente se entendería que existe un titular al frente de la Defensoría, a diferencia de lo que pasó en la Contraloría, que si bien existía un titular, pero nosotros en su momento solicitamos la renuncia, que fue conocida en la sesión de esta semana y fue notificada a la Asamblea Nacional. Pero doctor, no estamos cayendo en que si es que existe un titular, que en este caso es el doctor Freddy Carrión, que es el defensor titular, y él está designando a una subrogante mientras se arregla su situación legal, ¿no sería aceptado, más bien dicho, no estaría de acuerdo en las conclusiones en las que se remite el informe en la resolución 032 emitida por el ex coordinador jurídico y legal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, hay que analizar precisamente todos esos documentos, el informe también, y entiendo que incluso se han colocado denuncias en la Fiscalía General del Estado o acciones legales sobre este presunto, ¿no? Acción de la persona que fue colocada en esa institución. Entonces, obviamente también le corresponderá a la justicia actuar. El Consejo no tiene la facultad de juez, eso es necesario aclarar. Nosotros lo que hacemos es remitir cualquier información a las autoridades competentes de control y obviamente en el tema de la nominación de autoridades, realizar los procesos respectivos de concurso. Entonces entiendo que mediante este informe, mediante otros documentos, se ha colocado en la justicia estas denuncias y obviamente será la justicia también la que pueda dilucidar estos temas, ¿no? Doctor, para finalizar ya esta entrevista, pues quisiera pedirle su opinión con respecto al anuncio que efectuó el día de ayer el asambleísta Fernando Villavicencio con respecto a una consulta popular con la que se eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana. Este anuncio lo efectuó luego de haberse reunido con el presidente Guillermo Lasso y lo hizo público a través de sus redes sociales. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Bueno, esto no nos quita el sueño. Nosotros hemos vivido con estas amenazas ya más de 2 años. Hemos pasado 2 procesos de eliminación que duraron 1 año y medio desde su anuncio y todos fueron archivados en la Asamblea Nacional. Entonces, que un asambleísta de 137 opine esto realmente es, digamos, un asunto que a nosotros, vuelvo y repito, más bien continuamos trabajando, seguimos impulsando el proceso de la Contraloría, seguimos impulsando el concurso del Defensor Público, continuamos combatiendo la corrupción. 14 denuncias hemos entregado a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en los 2 gobiernos anteriores. Tenemos 150 veedurías acreditadas, varios observatorios, 300 escuelas de capacitación a nivel nacional. Entonces el Consejo se ha enraizado más en fortalecer la organización social, liderazgo local, precisamente para fortalecer el derecho que tienen los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Adicionalmente, María Mercedes, quiero señalar que de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, cualquier situación que se quiera hacer con el Consejo tendrá que pasar por una reforma parcial o incluso por una asamblea constituyente. Es decir, esto demorará alrededor de 1 año o más, tiempo en el cual nosotros habremos elegido nuevo contralor,
Consejo Nacional Electoral, renovar esa institución, defensor del público y otras autoridades más. Entonces, si la intención es que sería grave, que se quiere tratar de desestabilizar a las instituciones, contradiciendo al propio presidente de la República, que más bien hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad, sería una situación bastante grave. Además, la prioridad... Disculpe que le interrumpa, doctor, pero en este caso también existe una propuesta de campaña del presidente Guillermo Lasso, quien como candidato efectuó esta propuesta de llamar a consulta popular para justamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de asambleístas, conformar una Asamblea Nacional de estructura bicameral, entre otras situaciones. Sí. Tomando en cuenta este tema. Así es. Pero mire, ¿cuántos asambleístas tiene el gobierno? 12 asambleístas o 28 creo que con aliados. Cualquier reforma tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces lo que diga uno u otro asambleísta a nosotros más bien nos anima a seguir trabajando. Vuelvo y repito, no es que yo anuncio y ya el día de mañana se hace la consulta. Si usted pregunta al ciudadano de a pie, al trabajador, al comerciante, lo más importante hoy, antes de pretender desestabilizar instituciones, debe ser la vacunación, el empleo, los créditos al 1%, el libre ingreso a la universidad y una serie de situaciones más. En este sentido, hoy que se ha hablado, María Mercedes, hoy que se ha hablado incluso de una nueva variante, de la variante Delta del coronavirus, sería irresponsable aglutinar nuevamente a 11 millones de ecuatorianos en un proceso electoral que costaría $50 millones para pretender eliminar una institución de solo 7 millones, es decir, 7 veces más se gastaría para pretender eliminar un consejo, ¿no? Entonces, es necesario ver cuáles son las prioridades. Con $50 millones que cuesta una consulta, yo adquiriría 500,000 vacunas para seguir el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, es necesario también ubicar las prioridades y no solo los intereses particulares de ciertos asambleístas. Doctor, le decía, entonces considera que esta decisión o este anuncio resulta muy apresurado de acuerdo a al contexto en el que el Ecuador se encuentra en este momento. Totalmente fuera de foco. ¿Cuáles son las prioridades? Empleo, vacunación, salud, vivienda, atender a la agricultura que se declaró en paro también, los arroceros a quienes expreso mi solidaridad. Entonces hay que tener también la sensatez de priorizar las cosas importantes para el país. Más bien yo invito al presidente de la República a dialogar, a conversar y a que pueda cumplir las propuestas sociales para los sectores populares. Hoy las organizaciones sociales han levantado políticas de exigencia, varias banderas reivindicativas y es necesario que se cumplan por parte del gobierno nacional. Doctor, para finalizar ya esta entrevista, pues me quedo con sus apreciaciones finales con respecto a la temática que hemos tratado el día de hoy, con respecto a la designación de la defensora del pueblo subrogante. Bueno, nosotros asumimos la presunción de inocencia de cualquier autoridad del Estado mientras no exista una sentencia ejecutoriada o mientras no exista una renuncia, como pasó con el caso del Contralor. Nosotros analizaremos este documento cuando sea pertinente y obviamente estaremos informando al país. Adicionalmente y paralelamente a eso, continuamos con la designación del Contralor General del Estado, continuamos con el concurso para designar nuevo defensor público y otras autoridades más y llamamos a la Asamblea Nacional y al gobierno a un diálogo para poder solventar cualquier duda o inquietud. Muchos han dicho que quisieran que la atribución de designar autoridades pase a la Asamblea Nacional, pero podría pasar lo que sucedió en la anterior Asamblea, donde se repartieron hospitales, donde se repartieron instituciones, y sería grave que suceda eso. En todo caso, nosotros estamos abiertos al diálogo. Una consulta, vuelvo y repito, no es de la noche a la mañana, dura un buen tiempo, y nosotros seguimos trabajando con tranquilidad y sobre todo avanzando en cada uno de los procesos de designación de autoridades. Queremos agradecer al doctor David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Gracias, doctor, muy amable por acompañarnos en esta mañana. A usted. Gracias a nuestros amigos televidentes, hacemos un corte y regresamos con nuestra jornada de invitados preparados para este miércoles 14 de julio del 2021. Regresamos. Tendencia digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena. TV. Damos ahora la más cordial bienvenida en nuestro espacio de entrevistas Tendencia Digital al ex asambleísta Fernando Callejas. Con él vamos a efectuar un análisis en torno a la decisión o al anuncio que se ha efectuado a través del asambleísta Fernando Villavicencio de convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Callejas, bienvenido a este espacio de entrevistas. Muy buenos días. Muy buenos días, María Mercedes. Un gusto estar con ustedes. Gracias la gentileza. Un saludo cordial a todos quienes siguen este importante medio de comunicación. 2 o 3 antecedentes antes de contestarte tu pregunta, María Mercedes. En primer lugar, estamos conscientes que el Consejo de Participación Ciudadana no cumplió su objetivo. Fue un elemento o una institución creada a través de la Constitución del 2008 con el único objetivo de concentrar poder en una sola mano, en este caso en las manos de la Revolución Ciudadana, así se llamaban o se llaman estos señores que tienen como su líder al expresidente señor Rafael Correa. Luego en la Asamblea Nacional hubieron 2 intentos para, en un caso, limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y en otro para que se dé paso a una consulta popular planteada por un comité cívico. Lamentablemente en la Asamblea no hubieron los votos necesarios para que eso se dé y se rechazó. Y luego hay que decir también que Guillermo Lasso, desde antes de ser presidente, ya muchos años antes de ser presidente, había planteado que debía eliminarse esta institución que, reitero, no sirvió sino para concentrar poder, generar corrupción en el país e impunidad. Ahora el señor Villavicencio, yo diría con el debido comedimiento, está tratando de buscar algún tipo de protagonismo y como que él se apropia de este tema. Y no es así, pues no, si el señor Villavicencio quiere apoyar esto, tiene que decir que él, entre muchos otros ciudadanos, está apoyando esta decisión y dejar al gobierno que busque el momento más adecuado para la consulta popular. Porque no es que tampoco nos vamos a precipitar a una consulta popular que puede resultar negativa para el país en este momento mismo que no hemos superado todavía la grave crisis sanitaria que vive el país. Así que eso es el análisis que yo podría hacer en términos generales, María Mercedes. Doctor, en este contexto justo que nos acaba de mencionar usted, ¿considera muy apresurada la decisión efectuada por Fernando Villavicencio tras reunirse con el presidente Guillermo Lasso? Así es, mire, en política, y si el señor presidente de la República ha tenido la gentileza de convocarle al despacho para conversar al asambleísta Villavicencio, yo diría que por un poquito de consideración, inclusive al presidente de la República, debió haber esperado que el presidente se pronuncie, pues, pero reitero, respetando al señor Villavicencio, como no puede ser de otra manera, pero yo tengo que decir las cosas como las siento y como las percibo y como muchos ciudadanos lo perciben. El señor Villavicencio está buscando protagonismo político y está bien que lo haga, pero en este caso reitero un poquito de respeto al menos al presidente de la República, y esto no podía anunciarlo el señor Villavicencio. Esto tenía que anunciarlo, si así lo ha decidido, el presidente de la República. Y por favor, a través de estos anuncios, no se pretenda precipitar al presidente y al gobierno a una decisión que podría ser altamente riesgoso en estos momentos. Doctor Callejas, ¿por qué considera usted que en estos precisos momentos y en estas circunstancias actuales
no es prioritario de pronto convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque los ciudadanos ecuatorianos de este momento y el país y el gobierno tienen otras prioridades, María Mercedes. En primer lugar, el tema de la vacunación. Todavía no se ha cumplido la vacunación. Luego de cumplida el proceso de vacunación, que está marchando bien, hay que decirlo, que se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir vacunas y está marchando bien, pero luego de eso tenemos que ver cómo va el tema del contagio con esta pandemia terrible que azota al Ecuador y al mundo entero. Luego tenemos que ver cómo comenzamos a reactivar la economía. Luego tenemos que aprobar algunas leyes importantes en la Asamblea Nacional, precisamente el tema por ejemplo, de cambiar el esquema de la explotación, comercialización de petróleo y sus derivados, que ha sido un verdadero atraco al país a lo largo de estos últimos años especialmente. Y luego también tendremos que pensar en ese proyecto importante que se está cocinando, que se está generando en el Ministerio de Trabajo y que tiene que ser aprobado a través de la Asamblea Nacional para generar empleo en el país. Yo creo que esas son prioridades, esos son temas que asentarán al gobierno de buena manera en la conducción del país y luego se puede pensar en una consulta popular, porque no nos olvidemos que acabamos de salir de unas elecciones hace menos de 2 meses o 3 meses, pues. Entonces no podemos precipitar al país, reitero, en un tema que sí es necesario que se consulte a los ciudadanos, además con otros temas que tendrán que ser efectivamente meditados, pero no a través pues, de lo que nos diga el señor Villavicencio luego de que ha conversado con el presidente de la República. Esa es una decisión que tiene que salir de la boca del presidente de la República. Fernando, usted mencionaba hace un par de minutos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con sus funciones. Sin embargo, en la Constitución la Constitución del Ecuador garantiza las 5 funciones del Estado, entre esas la participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted considera que cada que se reforma la Constitución, en este caso para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se cambia la institucionalidad del país, afecta la institucionalidad del país? Es que mire, la institucionalidad del país fue vapuleada en los años de la Revolución Ciudadana, pues aprobaron una nueva constitución que ellos mismos se encargaron de violentar las veces que quisieron a través de una asamblea en la que tenían mayoría absoluta, con más de 100 asambleístas de su bancada y algunos que se les unieron por decisión o por conveniencia, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, cuando se estaría eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se estaría eliminando ese instituto, ese organismo que no ha cumplido las labores para las cuales fue creado. No se estaría eliminando este invento del 5º poder del Estado, del 4º poder del Estado, invento de la Constitución del 2008. Porque mire usted, el nombre, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, participación ciudadana, necesitamos de un ente rector para que los ciudadanos podamos participar en el quehacer diario de la vida cívica, social del país. No, pues ese es producto de estas mentes calenturientas y de estos organismos o de estos estados centralmente planificados, donde que hay un dictadorzuelo que hace y decide lo que se ha de hacer en el Ecuador, en todos nuestros países que lamentablemente han caído en esos esquemas políticos. Y después, participación ciudadana, meritocracia. Aquí, ¿qué meritocracia hubo para nominar, por ejemplo, al excontralor Polit, al que le calificaron 100 sobre 100 y ya vemos que fue no más que un delincuente que permitió el saqueo de los fondos públicos? Y finalmente, control social, lucha contra la corrupción. ¿Qué ha hecho para luchar contra la corrupción? Fue cómplice y encubridor de la corrupción ese organismo al que sí hay que desaparecer, pero en algún momento que sea oportuno, María Mercedes. Ahora, doctor, en el caso de que se llegara a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que en este preciso momento, como analizábamos, no es el momento oportuno para hacerlo, sin embargo, cuando ya se dé la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, esas funciones que de cierta manera
bueno, usted las analiza y dice que no han cumplido las funciones. Sin embargo, esas funciones encomendadas, ¿a qué organismos pasarían o qué organismos asumirían estas funciones? Mire, la institución que más representa a los ciudadanos y a la democracia es la Asamblea Nacional. Por más que este momento esté desprestigiada, por más que han habido asambleístas que han desprestigiado esta noble institución, por más que han habido asambleístas que en lugar de ir a trabajar en beneficio del país han cometido una serie de desafueros que son reprochables, obviamente, pero en esa institución es donde debe nominarse a estas autoridades de control a través, eso sí, de una selección rigurosa, de ternas que pueden ser reenviadas desde el Ejecutivo, con veeduría ciudadana, etcétera, para evitar ciertos desafueros que se dieron anteriormente en la Asamblea Nacional. Pero mire, María Mercedes y ciudadanos, se criticaba que en la Asamblea Nacional se llegaban a acuerdos políticos que no son malos cuando son bien intencionados para nominar ciertas autoridades, y que esto estaba en manos de los partidos, de la partidocracia, se decía, pero resulta que luego esto cayó en manos de un solo partido político, Alianza País, la Revolución Ciudadana, lo que se llame, y ellos hicieron lo que se les dio la gana, porque además en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue cesado a través de la consulta popular de febrero del 18, que fue una buena decisión del anterior gobierno, habían 7 consejeros que eran directamente vinculados al partido de gobierno, pues al señor Correa. Ahí había una señora que era esposa de un asambleísta, un señor consejero que era esposo de otro asambleísta y 5 más que pertenecían a las filas de la Revolución Ciudadana, y por eso estas decisiones nefastas en ese Consejo de Participación, como lo que he señalado de Polit, Juan Pablo Pozo, los fiscales, etcétera, etcétera, María Mercedes. Entonces, tiene una historia nefasta este tal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que cambiar eso, pero hay que buscar el momento oportuno y esas funciones que no supo cumplir este Consejo, pasar al seno de la Asamblea, pero con rigurosidad, con veeduría ciudadana, con ternas que califiquen adecuadamente los altos estándares que tienen que tener, por ejemplo, un fiscal, un contralor, etcétera. Ahora, como ex legislador, Fernando, y analizándolo políticamente, ¿lo ve conveniente a usted, si es que, por ejemplo, esta función de designar autoridades específicamente pase a la Asamblea Nacional, sabiendo que dentro de la estructura actual de la Asamblea Nacional, de pronto los adversarios políticos del presidente o del gobierno, en este caso, podrían ser mayoría? Y en este caso ellos podrían designar a las autoridades. ¿No se le presenta o no se le presentaría en este caso al presidente Guillermo Lasso un escenario un poco ingobernable si es que se diera el caso de que las funciones, la designación de las autoridades fueran efectuadas a través de la Asamblea Nacional, a través de sus asambleístas? No, María Mercedes, porque he dicho primeramente que se debería llegar a acuerdos políticos en beneficio del país. Esos acuerdos políticos son lícitos y son válidos. Luego debería estructurarse pues una agenda muy rigurosa para nominar a estas nuevas autoridades. Y no interesa que las personas que sean nominadas para Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Superintendencias, etcétera, sean vinculados al gobierno. De ninguna manera, eso no se quiere. Se quiere precisamente que esas autoridades de control tengan independencia de inclusive la entidad nominadora, en este caso posiblemente la Asamblea Nacional, y del Ejecutivo, para que puedan controlar adecuadamente su trabajo. Así que yo no veo peligro en ese tema, María Mercedes. Lo que sí es peligroso que existan asambleístas sectarios que no ven más allá de sus propios intereses y todo complican y todo no dan soluciones. Pero bueno, habría que ver las mejores alternativas, reitero, para que esa selección se la haga en este organismo, pero dentro de un esquema mucho más adecuado, mucho más transparente y mucho más importante para los intereses del país.
Tomando en cuenta y en referencia a esto, ¿no es más fácil de pronto consensuar o llegar a acuerdos con 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que con 137 asambleístas? Pero María Mercedes, es que es que ya vemos lo que ha pasado, pues tenemos que remitirnos a la historia reciente. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nada menos que el cura Tuárez. Y no quiero referirme despectivamente a lo de cura, ¿no es cierto? Sacerdote, lo que sea, ¿no? Otro delincuente, pues, que estaba vendiendo sin que ya esté en el Consejo, sin que esté en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque la Asamblea le censuró, le destituyó por no haber acatado una resolución de la Corte Constitucional. Pero este señor luego de eso estaba ofreciendo vender ciertos altos cargos de control como la Contraloría, la Dirección de Aviación Civil en $4 millones. ¿A quién estaba? Claro, esa es una parte de la historia, ¿no? Pero anteriormente, como digo, ya vemos lo que ha pasado. Cayó en manos de un solo partido político, pues, María Mercedes. Entonces es preferible que 3, 4 agrupaciones políticas discutan, consensúen, lleguen a acuerdos y elijan de una terna que enviaría el Ejecutivo, terna debidamente calificada y con veeduría ciudadana para que mire el currículum de cada una de estas personas. Es preferible a que eventualmente 7 personas pueden ser electas de un solo partido político y ahí sí hagan lo que se les ocurre. En definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue un invento, reitero, María Mercedes, de la Revolución Ciudadana para concentrar poder, para no permitir que en el Ecuador haya fiscalización, a pesar de su rimbombante nombre, permitir la mayor corrupción que se ha dado en la historia del país y la mayor impunidad, que es más grave inclusive. Doctor Callejas, quisiera consultarle, hemos analizado el escenario de que en este preciso momento no es oportuno efectuar el llamamiento a una consulta popular para justamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, dado el análisis que usted efectúa, parece que se trata, vendría a ser una prioridad del gobierno actual la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, mire, esta ya es decisión del gobierno nacional, ¿no? Yo simplemente estoy dando un criterio como ciudadano, alguna experiencia política tengo, he conversado con algunas personas que han estado vinculadas a la política, piensan también que no es el momento más oportuno para inmediatamente ir a una consulta popular. Y yo espero que el gobierno, obviamente, tiene sus asesores, tiene su cuerpo de ministros, tiene que conversar, pues el presidente de la República tiene que conversar con ese entorno más cercano y tomar la mejor decisión. No. La decisión que ha sido... Sí, perdón. Fernando le decía, no es oportuno en este momento, pero es necesario efectuar esa eliminación. Yo creo que sí es necesario sí es necesaria esta consulta popular que podría topar este tema que se ha planteado también la reducción de asambleístas, convertir a la Asamblea Nacional en bicameralidad, asunto que fue planteado por este comité cívico que aprobó a través de la Corte Constitucional, recogió 300,000 firmas, etcétera, pero que fue echado abajo por ciertos asambleístas que no dieron paso a esto, y algunos otros temas que tienen que ser debidamente meditados y que sean de gran trascendencia para el Ecuador. Todo eso tendrá que hacerse en una sola consulta popular, María Mercedes, y por eso no creo pues que esto se pueda precipitar y convocar a esta consulta popular en 2 o 3 meses. Eso no sería, creo yo, lo más conveniente para el Ecuador. Sobre todo, doctor, porque es un procedimiento legal que no es de un día para el otro, sino que es un procedimiento que incluso debe ser evaluado a través de la Corte Constitucional. Así es, tiene que pasar por la Corte Constitucional, hay que darle los recursos y el tiempo necesario al Consejo Nacional Electoral. El ciudadano ecuatoriano estará a este momento
con una actitud positiva hacia un nuevo proceso electoral. Todos estos temas deberán ser analizados y yo estoy seguro que los analizará el gobierno nacional. Fernando, ya para concluir esta entrevista, quisiera quedarme con sus apreciaciones finales con respecto a esta decisión que, como mencionábamos, de pronto no es prioritaria, pero sí sería necesaria. Sí, básicamente, quien tiene que anunciar el asambleísta Villavicencio es el presidente de la República. Y ahí yo veo al menos una falta de consideración hacia el presidente de la República. Segundo, tiene que analizarse bien el tema de la consulta popular para incluir algunos temas adicionales que pueden ser de interés nacional. Tercero, esta consulta popular sí es necesaria, pero hay que buscar el momento más oportuno para convocar a los ciudadanos ecuatorianos nuevamente a las urnas. Agradecemos en esta mañana la presencia del doctor Fernando Callejas, exasambleísta por la provincia de Tungurahua. Gracias, doctor. Agradecemos su presencia en este espacio. Muchas gracias, María Mercedes. Una sola aclaración. Mire que por esta trayectoria mía política, algunas personas me dicen doctor, pero yo más bien soy de profesión arquitecto con mucho orgullo. Así que un abrazo cariñoso a usted y a todos los ciudadanos. Muchas gracias, la gentileza. Arquitecto. Un abrazo. Hasta luego, arquitecto. Muchas gracias. Igualmente. Estuvo con nosotros el arquitecto Fernando Callejas, es ex legislador con quien hemos efectuado un análisis en torno a las funciones que tendrían que ser asumidas en caso de una posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Tendencia digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena. Anunciado en esta mañana. Para finalizar esta jornada de entrevistas tenemos al doctor Daniel Frías, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en la provincia de Los Ríos. Doctor, bienvenido a nuestro espacio de entrevistas. Buenos días. Buenos días. A las órdenes y gracias por la invitación. Doctor, quisiera iniciar este espacio de entrevistas justamente efectuar un análisis o cuál es el balance que usted hace a la actual situación jurídica o de justicia en el Ecuador. Bueno, en estos momentos yo considero que hay una independencia en el ámbito judicial, que los judiciales cada vez más tienen libertad de proceder en derecho. La inherencia tanto política como externa, ajenos a la función, ya no podríamos hablar de aquello. Yo creo que son otros tiempos. La sentencia de la Corte Constitucional, que inclusive a nosotros como Consejo de la Judicatura, cuando estábamos ejerciendo el cargo, nos impidió sancionar a los jueces por negligencia manifiesta o por error inexcusable. Esto quiere decir que lo que hegemónicamente como órgano disciplinario de control de justicia tenía el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional se lo quitó. Claro, quedaron muchas otras opciones, retrasos, faltas injustificadas, mora en los procesos, corrupción, actos de corrupción puros, que nos permitían sancionar o hasta destituir un juez, un fiscal. Pero fíjese usted cómo el tema del error inexcusable o la manifiesta negligencia ya no puede ser tocado por el Consejo de la Judicatura, por sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez es libre de despachar a su criterio lo que corresponda. Tampoco es una patente de corso para que pueda hacer lo que le dé la gana. Tienen instancias superiores y en la apelación, los jueces superiores, si el juez de primera instancia dictó un error inexcusable, una manifiesta negligencia, van a pedirnos a nosotros como Consejo de la Judicatura que los sancionemos. Pero lo que me refiero con esto es que, bueno, y disculpen que siga hablando como que estoy en el cargo, recién hace 2 días no estoy en el cargo, entonces todavía estoy dirigiéndome en tiempo presente, pero la idea es la misma. Lo que sucede es que yo en estos momentos me atrevería a decir que no hay una persona que pueda acercarse a un juez y presionarlo de alguna manera. Eso ya no existe.
Doctor, de acuerdo al análisis que usted efectúa, ¿estos cambios que usted menciona son positivos dentro del esquema judicial del Ecuador? Para mí no son positivos. El ratón no puede cuidar del queso. Que entre los propios judiciales se controlen, no digo que no vaticino algo malo. De hecho, me consta, por lo menos en la provincia donde yo ejercí la dirección de la judicatura, me consta cómo efectivamente jueces de sala han suspendido, han pedido hasta la destitución de jueces de primer nivel que despacharon en lo que ellos consideran contrario de derecho. Pero yo considero que es muy difícil que no se tenga un control sobre el actuar de los jueces. Ya está resuelto. Para mí no es positivo. Si me preguntan, no es positivo, pero es lo que tenemos y sí confío en los jueces, especialmente los que tienen que conocer las apelaciones. Sé que hay muchos jueces probos, muchos jueces honestos que no van a permitir que se desnaturalice el hecho de la falta de control por parte del Consejo de la Judicatura. Creo que sí se va a mantener una hegemonía. Tengo fe en eso. Si usted me pregunta si es bueno, para mí no es bueno, pero tengo fe en que va a funcionar bien por la calidad. Doctor, ¿qué cambios se debería efectuar en el sistema judicial como para crear más confianza en la ciudadanía? Porque vemos cómo la percepción del ciudadano común en torno al tema de la justicia es bastante cuestionado. Entonces, ¿qué acciones se deberían implementar? ¿Qué cambios se deberían dar en la justicia ecuatoriana para llegar de mejor manera o tener una mejor percepción, al menos, de la ciudadanía? Mire, yo me voy a atrever a decir las cosas que no podía decir antes, se las voy a decir directo como son. El juego del gato y el ratón se aplica también entre autoridades. Lo conozco desde adentro y me molesté 1000 veces, llamé la atención por aquello 1000 veces, y se trató de poner orden y nos ordenamos con un grupo muy importante de profesionales y directores, cada uno en su cargo. Yo presidía las mesas de justicia y al presidir las mesas de justicia, el fiscal provincial tenía el criterio de que la policía hacía mal su trabajo y que la policía no presentaba los partes a tiempo y los delincuentes salían y los delitos por el que le hacían el parte era uno que conllevaba a que quede en libertad. Por otro lado, la policía decía no, el fiscal no está en el puesto de trabajo, el fiscal se le están llevando las evidencias y no acusa como tiene que acusar. El juez, por otro lado, decía, a mí en el parte no me han puesto nada que yo permita juzgar. Conclusión, el único beneficiado de esto era el delincuente. El delincuente que ante la falta de coordinación entre autoridades salía libre. Entonces, me di cuenta que la mayoría de las veces, un 90% de las veces, era realmente falta de coordinación. Un 10% de las veces, o coincidencia, qué coincidencia tan maravillosa, tipificaban mal el delito. ¿Qué quiere decir esto para la ciudadanía que nos escucha? Que de repente una persona, y es un caso real por si acaso, que la persona, y son casos puntuales que viví en la provincia, asesinó, mató a un policía, asesinó, mató a una persona, y en el momento de acusar, el delito que le ponen es tenencia ilegal de armas. Y cuando le ponen tenencia ilegal de armas, la ley mismo contempla que el hombre pueda salir libre. Y la ley dispone que la prisión debe ser de última ratio, es decir, que la última medida que se debe disponer es la prisión. Entonces, la ciudadanía, ¿qué es lo único que veía? Mira, este tipo mató, asesinó y ya está libre. Pero resulta, como le digo, un 10% de las veces, para mí era corrupción, que efectivamente tipifiquen delitos equivocados, cuando ¿por qué me le pones el delito de tenencia ilegal de armas? Pónmele directamente la tentativa de asesinato o asesinato. Entonces, a veces el 90% de las veces es por falta de coordinación entre las autoridades, por falta de coordinación entre las personas que manejan el sistema de justicia, pero un 10% también es aprovechado ese error para beneficiar a algún delincuente, a alguna persona. Entonces,
Cuando detectamos esto, empezamos a tener unas mesas de justicia unificadas, donde le dijimos, a ver, aquí nos vamos a reunir toda la policía, nos vamos a reunir toda la fiscalía y toda la corte. Entre los tres vamos a sacar humo blanco y establecer procedimientos, y así lo hicimos. Y cuando lo empezamos a hacer, fue una de las primeras provincias que implementamos aquello. Tuvimos operativos exitosos y la ciudadanía empezó a ver cómo efectivamente los delincuentes se quedaban en la cárcel. Pero, si no se implementa una coordinación entre autoridades, la ciudadanía no entiende qué cosa es de último reo, no entiende que la prisión preventiva no es el juzgamiento, es decir, la persona que se va a la cárcel no es que ya va a pagar la cárcel por culpa, lo que se quiere es que comparezca a juicio. La gente no entiende eso, la gente solamente dice, el ladrón salió, el delincuente que mató salió. Y nosotros... Ahora, doctor, pero de pronto el procedimiento judicial no es muy largo para, por ejemplo, en este caso específico que usted nos señala, de que el policía captura al delincuente y pues el delincuente siempre termina beneficiado. Entonces, el trabajo de la policía siempre es la queja, incluso de la Policía Nacional, que detiene a los delincuentes, incluso a veces hasta en hechos flagrantes, y sin embargo, pues pasan 2 o 3 horas y salen en libertad, y el único beneficiado en este sentido es el delincuente. Entonces, no hay una situación de estructura judicial en donde es muy largo el proceso para de pronto buscar las medidas legales o judiciales y poder detener a esa persona que de pronto cometió un delito. Es que eso es lo que le estoy explicando, es la gran mentira que se vende. Se vende de que la policía está capturando, pero la policía no está haciendo bien su trabajo. La policía no está acusando por el delito correcto. Bueno, no le corresponde acusar, le corresponde a la fiscalía, pero hace el parte, ¿no? Y no tiene las evidencias. Entonces, el juzgador no estuvo presente en el acto. El juez no está presente en el momento del asalto. No está presente en el momento de que se delinquió. Al juez le dicen, mire, cogimos a este señor asaltando y robando. Ah, perfecto, ¿dónde está el arma? No hay arma. Listo, ¿dónde está el denunciante? No, tampoco hay denunciante. Bueno, ustedes lo vieron robar, la gente lo cogió y esto. No, la verdad es que tampoco lo vimos. Pero ahí, doctor, el procedimiento no es el equivocado, porque si el policía le detiene y de cierta manera hay una persona afectada que de pronto, por temor a represalias, no quiere poner una denuncia y no quiere acercarse a tener de pronto un problema legal en las instancias de ir a la fiscalía, etcétera, y prefiere no ir. Pero sin embargo, de pronto ahora con el tema de cámaras, videocámaras que se han ubicado a través del ECU 911, por ejemplo, y hay el registro de que sí se efectuó, sin embargo no hay la persona que haga la denuncia, ¿no hay un problema de estructura en la justicia? El video, como usted bien lo menciona, y el fiscal llevan el video. Si no llevan evidencia, si no llevan video, no llevan evidencia, no llevan ninguna prueba, ¿cómo lo van a hacer? Pero el delito está consumado, o sea, ¿por qué? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sabe el juez? ¿El juez cómo sabe que el delito está consumado? El juez está en su escritorio despachando. ¿Cómo se entera el juez que el delito se consumó si no le llevan los elementos? Pero en este sentido, o sea, existe el delito. O sea, claro, no existe la evidencia de pronto. ¿Cómo se demuestra que existió el delito? Con las evidencias, pero obviamente si no hay las evidencias... Si no llevan las evidencias... Pero no se cae, doctor, en un círculo vicioso de... Eso es justo lo que estoy explicando. Porque yo le voy a decir las cosas como son. Aquí el primer contacto que tiene el delincuente, ¿con quién es? ¿Es con la fiscalía, con el juez o con el policía? Es con el policía. Entonces yo no estoy acusando de que todos los policías son corruptos y por eso no presentan las evidencias y por eso no hacen el parte, pero sí le estoy diciendo que gran parte de estos casos es por negligencia y por un mal trabajo, no de la captura del policía, sino de la coordinación con las demás autoridades.
Pero doctor, ¿no es querer lanzar la responsabilidad y, como se dice comúnmente, lanzar la pelotita y la responsabilidad a otra instancia? ¿Cuál es la instancia que tiene que ser el responsable de la captura y presentación de evidencias? Es la policía. Doctor, entonces, ¿cuál es el camino de pronto para... Doctor, ¿cuál es el camino para recuperar la confianza en la administración de la justicia si se presentan estos problemas de estructura, de coordinación? Lo que le acabo de explicar. En la provincia de Los Ríos, por lo menos, no digo las últimas veces, sino hace unos 4 o 5 meses atrás, nosotros implementamos la coordinación entre autoridades. Nosotros, las cabezas, es decir, Judicatura, Presidencia de la Corte, Presidencia de la Fiscalía Provincial y Comandancia General de la Policía, empezamos a sancionar al policía que no hacía bien su trabajo, a sancionar al fiscal que no hacía bien su trabajo y sancionar al juez que dejaba en libertad al delincuente. Pero ya sin excusas, ya no, como usted bien lo menciona, con la pelotita de que de repente viene el policía, a lo mejor coge plata del delincuente y lo presenta a los juzgados y lo presenta a la fiscalía sin evidencias, sin un parte acusatorio correcto, sin los elementos necesarios para que el fiscal pueda acusar, sin los elementos necesarios para que pueda actuar el juez. Entonces, ¿qué es lo que sale el policía diciendo? Nosotros hicimos nuestro trabajo, pero lo soltaron. Claro que lo soltaron, pero por negligencia tuya. Entonces, cerrando esas aristas, cerrando esos momentos en los cuales ni el policía va a decir que hizo mal el trabajo, ni la fiscalía va a decir que no acusó, ni el juez dijo que no pudo juzgar, ahí recién nos vamos a quitar las caretas y la hipocresía de tirarle solamente al juez la culpa del mal sistema judicial, cuando no se trata del juez, es solamente un elemento. Y le voy a poner un caso muy puntual. Hace mucho tiempo salió, y fue Vox Populi, que una jueza de Guayaquil, en un atropellamiento de una persona que en estado etílico atropelló y mató a una persona, fue muy conocido, la jueza lo dejó libre. Por supuesto, la jueza fue lo peor del mundo, le cayeron todo el mundo encima, los medios, la prensa mediática, las autoridades, se le inició un juicio. Cuando ella presentó sus pruebas, ¿qué había pasado? Lo que le acabo de decir. En el parte, nunca se dijo que la persona fue muerta. En el parte, pusieron que el accidente pasó, pero que no hubo heridos. La jueza no está presente en el momento, y el video donde se atropella y se mata a la persona, nunca lo presentaron las autoridades. Entonces la juzgadora, ¿qué dice? A mí me están diciendo que no hubo ningún herido, a mí me están diciendo que solamente fue un choque, y a mí me están diciendo que la persona puede defenderse en libertad. Tengo que dejarla en libertad. Pero si el video no lo presentan, si en el parte no me ponen que se murió, ¿cómo va a actuar la jueza? Entonces, ahí se empezaron a quitar las caretas de lo que verdaderamente pasa en el sistema judicial. Porque ¿qué pasó con el fiscal? ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con las personas que detuvieron? ¿Por qué no informaron eso? ¿Por qué no le informaron a la jueza que hubo un muerto? ¿Por qué no le informaron que había un video donde se ve cómo matan a la persona? Allí está la farsa. Allí está la farsa de las personas que salen a la prensa y dicen, es que los jueces no hacen su trabajo. Falso. Me consta el trabajo que hacen los jueces, me consta el trabajo que hace la policía, me consta el trabajo que hace la fiscalía, pero si no se lo hace articuladamente, si no seguimos simplemente criticando, si no vamos a la fuente, no vamos a cambiar jamás. Doctor, continuando con este análisis que se hace al tema de la justicia ecuatoriana, ¿cree que quisiéramos que nos dé su punto de vista, su análisis con respecto a la independencia en la función judicial? Como le había dicho al principio de la entrevista, la independencia de la función judicial en este momento es total. No hay una sola inherencia que se pueda decir que un político llamó, que un periodista presionó, que una autoridad. La única presión, por así decirle, que tenía el juez era con nosotros, con el Consejo de la Judicatura, de que si fallaba equivocadamente, con manifiesta negligencia o con un error inexcusable, lo sancionábamos. Y hasta eso la Corte Constitucional nos quitó. La Corte Constitucional dijo, el Consejo de la Judicatura ya no puede juzgar la sentencia del juez. El juez dicta su sentencia y ya no puede ser juzgado. Hoy por hoy, ya los jueces no pueden decir que tienen presión de nadie
bajo ningún concepto. ¿Hay independencia total? Sí la hay. Doctor, en algún momento desde la Corte Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia hablaba sobre una justicia abierta, cercana a la ciudadanía. Bueno, dentro de la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en este caso el doctor Iván Saquicela, es quien deberá dictar las políticas. A lo mejor se refiere con acercamiento más a la ciudadanía, a lo mejor con contacto más a la ciudadanía, pero ya es la política de él, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? ¿Cómo la ve usted? ¿Considera que es viable tener una justicia cercana a la ciudadanía? Yo no creo que la justicia debe ser cercana a la ciudadanía. La justicia debe ser el ente de garantía del correcto sistema de vivir en sociedad. La justicia no debe estar a la gratificación o a la satisfacción de la ciudadanía. La justicia, y aquí lo que voy a decir, mucha gente le va a chocar, la justicia ni siquiera está para hacer justicia. Eso suena raro, pero la justicia, lo que realmente, nuestras leyes, lo que realmente conllevan es a poder vivir en sociedad. En un proceso hay una persona que va a ganar el caso y hay otra que va a perder el caso. Siempre es así, es un partido. Entonces, hay una persona que va a salir hablando pestes de la justicia y hay otra persona que va a estar muy contenta con el sistema porque ganó. Entonces, la justicia lo que tiene que velar es que todos puedan vivir en sociedad. Lo que puede ser injusto para unos es justo para otros. Entonces, el concepto de justicia va a variar dependiendo de la persona. Usted, por ejemplo, digamos que tiene su casa establecida, su hogar maravilloso y todo, pero decide hacer una carretera por ahí. Entonces usted va a decir, esto es injusto, y va a recurrir a la justicia y va a decir, a mí no me pueden quitar mi casa, ¿no? Entonces le va a decir la ley, sí, sí se la pueden quitar, se la vamos a expropiar, le vamos a pagar al precio que dice el catastro municipal, y dice, pero es que eso no cuesta mi casa. Sí, pero está establecido de esa manera, y aquí está su cheque que tiene que salir porque vamos a demoler su casa. Eso va a ser injusto para usted, donde está usted bien establecida. Pero si usted le pregunta a los miles de usuarios de esa carretera, que van a usarla todos los días durante muchos años, van a estar felices. Lo que es justo para unos es injusto para otros. Decir que vamos a estar al servicio de la ciudadanía, en contacto con la ciudadanía, no estoy tan de acuerdo, porque justamente el juzgador es quien permite la vida en sociedad. ¿La justicia debe, en este sentido, contentar a todos o siempre va a perjudicar? No puede contentar a todos porque, como le explico, la justicia va a favorecer a uno y no va a favorecer a otro. La justicia solamente va a permitir la vida en sociedad. Doctor, queremos agradecerle por haber participado en nuestro espacio de entrevistas aquí en Tendencia Digital. Me quedo con sus conclusiones finales en torno a este análisis que hemos efectuado de la justicia en nuestro país. Es el momento de madurar intelectualmente y dejar de creer solamente al único actor que dice esto está mal por aquello. Es el momento de nosotros empezar a cuestionar. Es que el juez dejó libre el tema. Ok, ¿por qué dejó libre el tema? Quiero averiguar. Las veedurías ciudadanas están contempladas. El observatorio ciudadano está contemplado. Cualquier ciudadano puede tener acceso a la información. A mí este caso me pareció injusto, que dejaran libre a un tipo con 5 armas de fuego y con fuertes intenciones de delinquir. ¿Por qué quedó libre? Quiero involucrarme. Y en ese momento, realmente vamos a tener una justicia real. Cuando solamente vamos a repetir diciendo, sí, los jueces son malos, dejan libre a todo el mundo, no nos estamos involucrando en el problema. Mi conclusión, nosotros tenemos que escuchar las dos caras de la moneda. Tenemos que escuchar por qué pasan las cosas. Solo cuando nos involucremos va a parar la injusticia y la corrupción en nuestro país. Agradecemos la presencia de Daniel Frías, exdirector provincial del Consejo de Judicatura en la provincia de Los Ríos. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ustedes. Despedimos esta mañana de miércoles 14 de julio nuestro programa Tendencia Digital. Hemos compartido 4 entrevistas para efectuar importantes análisis de coyuntura política. Les agradecemos su presencia, gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta una próxima oportunidad.
Del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia, comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena.